Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y cantamos al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte en su presencia cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar, adoradores en espíritu y en verdad que cantan. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Vamos hoy, queremos tu presencia, Jesús. Nombre sobre el nombre de Jesús. Al que está sentado en el trono, ya voy, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Vamos a levantar tus manos y vamos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy rendimos nuestras coronas ante el Rey de Gloria, así como está escrito en el libro de la Revelación. Y arrojaban sus coronas y cantaban un nuevo cántico. De la abundancia de tu corazón en esta mañana va a cantar tu boca. Reconciliados con el Padre, rinde tu corona, rinde todo título. No importa si eres un líder o un gran pastor, delante del trono de la gracia todos somos hijos. Si hay hijos herederos en este lugar, que rindan sus coronas. Rindo mi corona delante del Rey. Rindo mi corona delante del Rey. Santo, 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 santo.
damos a todos una bienvenida. Amén. También saludamos a todos los hermanos, familiares, amigos que nos ven a través de la internet. Le damos a todos la bienvenida y permítame en esta mañana, abra sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versos desde el 20 hasta el 26. Ahí vamos a estar ubicados. Hemos estado estudiando el libro de los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versos desde el 20 hasta el 26. Dice así el texto sagrado: espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor añada, como siempre, una instrucción divina, una orientación del cielo, porque verdaderamente la necesitamos. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Tengo algo de qué avergonzarme? ¿Tengo algo de qué avergonzarme? El sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida es lo que se conoce con la definición de vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es un sentimiento de pérdida de la dignidad que uno ve que ha sido causado por una falta cometida. A lo Bosteñol, alguien la embarró y no quiero que nadie se dé cuenta, porque me da pena. ¿A cuántos de los que estábamos aquí hemos experimentado el sentimiento de la vergüenza? Creo que todos de alguna manera. Pero hay una buena noticia en esta mañana, y es que aún Jesús en esa cruz llevó consigo crucificado nuestra vergüenza. Amén. Esa es uno de los síndromes o de los síntomas que un ser humano puede sentir de una manera amarga. Para Pablo, el estar preso con respecto a la iglesia en Filipos a la cual él está escribiendo, para algunos dentro de la iglesia era vergonzoso de que él estaba predicando el evangelio, lo hayan llevado a la cárcel. Es decir, la causa o la razón por la cual él estaba preso era porque estaba predicando el evangelio. Pero para algunos en la iglesia de Filipos era vergonzoso de que él está predicando un evangelio de poder, un evangelio de salvación,
un evangelio de libertad y ahora esté preso. Algunos de los miembros de la iglesia pensaron que para Pablo esto era todo. Entonces él acude a escribir para decirle que el evangelio que él estaba predicando no era de vergüenza, no tenía de qué avergonzarse. Y él lo expresa porque el evangelio es poder ¿de quién? De Dios. Amada iglesia, Pablo continúa la tarea de animar a otros en medio de la adversidad, sin permitir que el tema de la vergüenza sea visto como una debilidad de él estando preso. Y por tal cosa, él como ahora lo va a enfrentar. Es decir, en esta mañana tú y yo debemos entender algo. Que hemos sido humillados. Hemos tenido de pronto también comportamientos inadecuados o inesperados de lo que la gente espera de uno. Y ese choque, porque no están viendo lo que realmente esperan de uno en cuanto a conducta, en cuanto a comportamiento, crea una pérdida de dignidad, es decir, de confianza. Y nos da vergüenza, da pena. ¿Cómo manejó Pablo el tema de la vergüenza? Lo manejó de tres maneras. Y yo quiero que en esta mañana usted esté concentradito allí, porque quiero que en el día de hoy las cosas de tu pasado, que aún traen a memoria algunos porque la sociedad condena, te han hecho sentir mal, te han hecho sentir con pena, te han hecho sentir con vergüenza delante de los demás. Pero quiero decirte en esta mañana que eso ya no es problema nuestro, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, todas esas cosas viejas pasaron. El enemigo no tiene por qué señalarnos, hacernos sentir ni culpable, ni con vergüenza, ni con pena por nuestro pasado, porque ni aún el Señor se acuerda de él. ¿Cómo manejó Pablo el tema de la vergüenza? Vaya conmigo al verso 20, nueva traducción, lenguaje actual. Vamos a estar en la traducción del lenguaje actual. El verso 20 me dice lo siguiente: espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzar. Pablo está tratando de decirnos: voy a tratar de tener un buen comportamiento. Sí, la manera más correcta de la cual yo no tenga de qué avergonzarme más adelante es tomar una decisión hoy en día de comportarnos bien. Ese buen comportamiento será una herramienta poderosa bajo la sujeción de la palabra, bajo la obediencia de la palabra, para que mañana o pasado usted no tenga de qué avergonzarse. Pablo dice, espero firmemente. Esa palabra firmemente significa decisión personal que cada uno debe de tomar en el día de hoy de comportarse bien. El buen comportamiento de Pablo fue una decisión para que los que estaban allá esperando en Filipos su pronta salida de la cárcel, pero que para algunos era muy dudoso de que volviera a salir. Y saben algo, iglesia, él logró salir de la cárcel y volvió a visitar a la iglesia en Filipos. Por esa razón, Pablo toma una decisión. Mis cadenas no pueden convertirse en una vergüenza o en una imagen negativa para los cuales yo estoy predicando. No pueden ser un obstáculo aquí en la prisión. El tema de la vergüenza, Pablo toma una determinación y es firmemente
sin echar paso atrás, decidió un buen comportamiento. Yo quiero en esta mañana preguntarte algo. ¿Cómo nos estamos comportando? El comportamiento tiene que ver en la manera como yo estoy actuando. El comportamiento tiene que ver de la manera como estoy hablando. El comportamiento tiene que ver de la manera como yo estoy pensando, teniendo en cuenta que la gente que tengo al frente no tenga yo mañana de qué avergonzarme por lo que estoy haciendo. Para Pablo era determinante ser ejemplar delante de la iglesia de Filipos. Miren lo que dice el resto del texto. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor. ¿Para qué? Viene y él va a dar el porqué, es decir, va a dar la razón por la que él ha determinado comportarse bien. Porque por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es ¿quién? Cristo. Si notas que la vergüenza deteriora mi comportamiento, mi mal comportamiento deteriora mi imagen delante de los demás. Si yo no tengo un buen comportamiento, la gente no va a ver en mi vida las cosas maravillosas que Él ha trabajado en mí. Es decir, el tema de la vergüenza suele traer una consecuencia horrible, y es que la gente, uno se expone a que hable mal de uno por no saberse comportar. Cierto que el comportamiento cuando estamos en una reunión, el comportamiento cuando estamos dentro de la iglesia, el comportamiento cuando estamos delante de cualquier persona tiene que ser digno como cristianos. ¿Para qué? Para que la gente vea lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque la gente sabe allá afuera que tú y yo nos congregamos en una iglesia. La gente allá a lo costeño sabe que somos evangélicos y que están esperando de mí nada de qué avergonzarme, sino antes por el contrario, para que vean las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos aquí, iglesia. Pablo determinó que en medio de sus cadenas, esa situación que él estaba viviendo por causa de Cristo, él no tenía por qué avergonzarse. Él tenía que mantenerse firme para que la gente, es decir, la iglesia de Filipos, vieran las cosas maravillosas en la vida de él. Que era que a pesar de las cadenas, a pesar de la persecución, él se mantenía firme en el Señor. Y la gente que estaba allá iban a verlo como algo maravilloso en cuanto a la reacción en medio de la adversidad. Te has descompuesto, te has desenroscado como la culebra, es decir, en medio de la adversidad, ¿cuál ha sido nuestras reacciones cuando hemos sido insultados o atacados? Pablo determinó un buen comportamiento, es decir, una buena reacción ante la adversidad. Y es el primer elemento o el primer antídoto que vemos para que mañana no seamos avergonzados. ¿Cuántos se comprometen en un buen comportamiento en medio de la adversidad? Controlarnos. Y voy a hablar de los coléricos. Un colérico le es más difícil mantener una buena compostura, comportarse. El colérico y el sanguíneo le son más difícil
el dominio propio, deteriorando inmediatamente la imagen de ustedes delante de los demás y sobre todo la imagen de Cristo. Un colérico, para subirse, para coger rabia, para poder controlarse, es más difícil que el flemático y el melancólico. La diferencia entre el sanguíneo y el colérico es que el sanguíneo, ambos suben y ambos bajan lo más rápido con la rabia. El uno calla, pero el sanguíneo termina llorando. ¿Por qué termina llorando? Porque sabe que su comportamiento no fue digno en medio de la adversidad para con los demás. Y este sentimiento de perder dignidad, es decir, de perder imagen, autoridad delante de los demás, es lo que se conoce con el nombre de la vergüenza. Que uno es capaz de decir, trágame tierra. ¿Algún día te has descontrolado, sanguíneos que estamos aquí? Y sabes que el flemático y el melancólico son más fáciles para el tema del dominio propio. Son más fáciles para el tema del buen comportamiento. Porque son más difíciles para coger rabia. Son más precavidos. El sanguíneo y el colérico los catalogamos de cobardes. Porque hablan menos. Son más dóciles. Son más fáciles de manejar. Frente al sanguíneo se convierten en una amenaza. Porque el sanguíneo quiere las cosas ya, pero mientras el melancólico todavía las está pensando. Tanto el uno como el otro dentro de la familia causan vergüenza de alguna manera. Pero, amada iglesia, el buen comportamiento que tú firmemente determines hoy con tu vida te va a evitar o nos va a evitar el tema de la vergüenza delante de los demás. Estamos aquí, iglesia. Solamente cabe hacer una pregunta. ¿Cómo estamos de comportamiento? ¿Cómo estamos de nuestras reacciones? Por medio de mí la gente habla cosas maravillosas de Cristo. Dicho de otra manera, este buen comportamiento tiene que ver con nuestro testimonio allá adelante. Pablo lo dijo de otra manera, que no caigamos en descrédito delante de los demás. Yo quiero que vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 7. Reina Valera. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7, Reina Valera. Dice de la siguiente manera. Venga y lo contextualizo un poco. ¿Quién es Timoteo? Siempre hemos hecho el comentario que Timoteo es discípulo ¿de quién? De Pablo. ¿De qué iglesia se iba a encargar Timoteo? De la iglesia de Éfeso. Y Pablo empieza a darle una serie de instrucciones. Y dentro de la serie de instrucciones, él como pastor de la iglesia a la cual él se va a enfrentar, Pablo le va a dar una instrucción relacionada de cómo tiene que comportarse él para no caer en vergüenza delante de la iglesia. Y miren lo que le dice. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 7. Amigo Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigas en descrédito y en el lazo del diablo. Amada iglesia, sí es cierto que líderes religiosos, llámese pastor, llámese cura, pero también líderes familiares como los padres que están aquí o las mujeres que están aquí como líderes en la casa, como madres, cabezas también de hogar. Es determinante nuestro comportamiento para no caer en descrédito delante de la gente que está allá afuera. Y lo peor, para no ser víctima
de las maquinaciones del diablo y las tentaciones y los ataques que vienen a diario en nuestras vidas. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tu buen comportamiento delante de los demás, es decir, tu buen testimonio delante de los de afuera, tienes que cuidarlo para que no caigas en descrédito. El descrédito significa que por mucho que tú hables la verdad, por mucho que tú quieras decir o hacer, si lo que dices no hay relación con nuestra manera de hacer y decir las cosas, la gente no va a creer en nosotros. Tiene que haber una relación en lo que el pastor predica con lo que el pastor es en su casa, para que no caiga en descrédito delante de la congregación. Tiene que haber una relación, tiene que concordar lo que yo predico con mis hechos, para que no caiga en descrédito y mucho menos en los lazos del diablo. Cuando tú y yo conocimos la verdad nos hizo libre y el diablo no tiene de qué señalarnos. No hay cosa más terrible que en el tema de la vergüenza que el diablo tenga de qué señalarnos. Porque precisamente el tema de la vergüenza es pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Llega el Señor, llega el Dios de los cielos al huerto del Edén y lanza una pregunta. Adán, Eva, ¿dónde están? Ya habían pecado. Ya habían cometido una falta. Y ya ellos sabían que algo malo había ocurrido porque habían desobedecido al Señor. Y ya tenían sentido de culpa. Y ya estaba el uno con el otro desnudo. Y sintieron ¿qué? Vergüenza. La raíz de la vergüenza es el pecado. Es decir, una falta que podemos cometer. Nos va a dar pena delante del Señor. Nos va a dar pena delante de la gente. Y quiero decirle en esta mañana, eso no es vida. Vivir avergonzado sin arreglar las cosas con el Señor por algo que hicimos es una decisión urgente de tomar hoy en día. Porque vivir avergonzado, eso no es vida. Por eso la única solución está en correr a los pies de Cristo, que Él pagó por mi vergüenza en esa cruz. Y tomar la determinación para que no caiga más en los lazos del diablo, ni me esté señalando. Hoy en día yo tengo que decir como Pablo, voy a determinar de aquí en adelante un buen comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. ¿Está conmigo, iglesia? Eso es algo que hay que determinar. Porque no hay cosa más linda que hoy otro haya pagado por mí. Yo determine un buen comportamiento y vivir en libertad. Porque el que pasa con vergüenza vive en libertad. Vive tranquilo. Pablo dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzar. Al contrario, sea que yo viva o que muera, quiero portarme bien, siempre con valor, con un propósito, para que por medio de mí, por medio de ti, tu familia no tenga de qué avergonzarse de las cosas que tú haces. Hay hijos hoy en día que son vergüenza de los padres. Hay esposos que hoy en día pueden ser vergüenza de la esposa. Por eso la necesidad urgente de buscar del Señor.
Por eso la necesidad urgente es de arreglar ese asunto, porque eso calcome. Eso no deja a uno en paz, para que la gente vea las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. ¿Cuántos vamos a tener buen comportamiento? Hágase ese compromiso. Porque detrás de la vergüenza viene la reclamadera. Nuestra propia conciencia nos reclama, pero también la gente. ¿Tu testimonio es una vergüenza delante de la gente o es una vergüenza delante de Dios? ¿Cuál ha sido la trampa que Satanás está ejecutando en tu vida y no te das cuenta, para que sigas avergonzado? ¿Estás en descrédito por tu comportamiento? ¿Tiene la gente confianza en nosotros? Porque una de las consecuencias más grandes de que Pablo tenía que avergonzarse era que no creyera más en lo que él estaba predicando. Y una de las cosas más terribles que puede causar la vergüenza es el desánimo con algo, con alguien o con las cosas del Señor. Segundo antídoto. Para matar el virus de la vergüenza. Pablo usó en primera instancia, determinó seguir comportándose fielmente bajo la obediencia, para no caer en descrédito a la iglesia que le estaba predicando, que era la iglesia de Filipos. Y ahora sigue Pablo diciendo: mientras yo viva o mientras yo muera, para mí ambos son utilidad para seguir sirviendo al Señor. Lo segundo que Pablo usa es que mientras él viva, él le va a ser útil al Señor. Nótate algo, que cuando tú tienes un buen comportamiento, eso te habilita, eso te autoriza delante de las demás personas, porque no hay descrédito. Pablo dice: voy a seguir firmemente comportándome ejemplarmente. Y esa decisión le trajo como segunda instancia poderle servir al Señor, poderle seguir sirviendo al Señor, es decir, seguir siendo útil en la obra del Señor. Pero el descrédito causado por un mal comportamiento que trae vergüenza no habilita, no da libertad para servirle al Señor. Por eso el pararme yo aquí a predicar, o pararse los músicos allá a tocar, eso se hace con la autoridad de un buen comportamiento para poder seguir siendo útil en las manos del Señor. Muchas personas no le quieren seguir sirviendo al Señor porque saben, reconocen que el tema de la vergüenza por comportamientos anteriores no los habilita. Pablo aquí saca el segundo antídoto y es seguir siendo útil para Dios, es decir, seguirle sirviendo al Señor. Vaya conmigo al verso 21, 22 y 23. Dice de la siguiente manera, seguimos en la traducción del lenguaje actual: si vivo, quiero hacerlo para servir ¿a quién? A Cristo. Nota algo. Cuando yo he solucionado todas las cosas con el Señor, quedo inmediatamente como obrero aprobado. Pero si tú notas que no tienes la libertad en tu hogar para mandar, que no tienes la autoridad en el medio donde tú te estás moviendo, esos son síntomas de vergüenza por alguna actitud, algún comportamiento anterior que no has arreglado. Es decir, siempre que yo quiera servir, siempre que yo quiera mandar, siempre que yo quiera hacer algo, si estoy en descrédito y no me das autoridad para yo ejercer la que me han dado, significa que el tema de la vergüenza está dando vuelta. Se lo voy a explicar con el siguiente ejemplo.
el papá toma trago. El hijo sabe que toma trago. El papá y la mamá están fornicando. El hijo sabe que están fornicando. Pero también el papá y la mamá saben que al estar fornicando o adulterando o lo que sea, empiezan a alcahuetear la conducta del hijo con la novia. ¿Por qué razón el padre no puede coger al hijo y exhortarlo con amor para que salga del pecado? ¿Cuál es la razón? Por el tema de la vergüenza. Porque una de las cosas más tremendas que trae la vergüenza es la pérdida de la autoridad en el lugar donde tú te quieras mover. ¿Cómo puedo decirle yo a mis hijos o a usted a los suyos que no hagan esto si Él lo está viendo en nosotros? Por eso Pablo determina seguirle sirviendo al Señor, serle útil, seguir comportándose bien, para que la iglesia en Filipos vieran que a pesar de sus cadenas, él no tenía de qué avergonzarse del evangelio que estaba predicando. ¿Has perdido autoridad en estos días? ¿O no la quieres ejercer porque no tienes con qué, por lo que están viendo? Es decir, la pérdida de tu dignidad, la pérdida de tu autoridad, no te da para exhortar, no te da ni siquiera para llamar la atención, porque te da vergüenza. La pérdida de autoridad por una mala conducta es la peor consecuencia que nosotros podemos correr. ¿Por qué, iglesia? Escúcheme esto. Los que tenemos bajo nuestra cobertura se van a perder. Los que tenemos bajo nuestra cobertura están en peligro. Como para que no pase nada, entonces alcahueteamos. Y esa falta de autoridad es producto de la vergüenza que nos va a dar al querer ejercer algo que no somos ejemplares. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor. Y me cuesta mucho trabajar en el elegir. Me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, me puede ser útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Miren la seguridad con la que Pablo habla entre la vida y la muerte. ¿Cuántos queremos seguir viviendo para ser útiles en las manos del Señor? ¿Cuántos queremos seguir viviendo porque todavía la tarea y aún esa buena obra que Dios empezó en nosotros va en proceso? Pero muchas faltas cometidas, muchos comportamientos inadecuados nos han alejado del Señor. Muchos malos comportamientos no nos han permitido seguir sirviendo en la iglesia por vergüenza. No nos ha dado la libertad. Nos tiene estancados teniendo ministerio, teniendo herramientas, teniendo cosas que nos ha dado Dios para ponerlo al servicio. La pérdida de la dignidad, es decir, la pérdida de la autoridad para poder seguir sirviendo al Señor, se ha convertido en un obstáculo el tema de la vergüenza.
Pero eso es un asunto que hay que arreglar. Y la única manera de arreglarlo es regresándonos al Señor, comportándonos mejor y seguir sirviéndole. ¿Cuánto quieren ese compromiso en sus vidas? Recuerda que tienes bajo la cobertura hijos, yernas, nietos, familias completas, de los cuales incluso tienes que padecer como padeció Cristo en la cruz del Calvario, de los cuales tú y yo tenemos muchas veces que padecer para no caer en descrédito. Tenemos muchas veces que controlarnos para no perder dignidad delante de los que el Señor nos ha dado como cobertura. El que pierde el dominio propio, pierde autoridad, pierde dignidad delante de los suyos. Y la peor consecuencia, ¿qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué le iba a responder Pablo? Que por causa del evangelio su comportamiento se iba a desbordar. Iba a responderle Pablo a la iglesia en Filipo que por causa de Cristo ahora está preso y mejor voy a decidir a no seguirle sirviendo porque no me merezco tal cosa si lo que estoy haciendo es bueno. Pablo determinó de que si tomaba esa decisión traería vergüenza para los suyos. Es posible que muchos de los de las iglesias se acercaran a Pablo y le dijeran después que él regresó: tu vida pasada era mejor, pero tu vida ahora con Cristo es más vergonzosa porque hasta solo y preso has quedado. Un día le dijo a Bernabé y a Timoteo, creo que en la tercera cárcel de él: tráiganme los rollos donde estoy escribiendo y tráiganme el abrigo, la capa. Y a Bernabé se le olvidó traer la capa porque venía el invierno. Y esas celdas de lo más profundo en las cárceles de Roma, eso daba miedo. Y cuando venía el invierno la gente se moría del frío. Entonces es posible que muchos, cuando Pablo regresó, le dijeran: el evangelio que tú predicas da vergüenza por las condiciones en las que estuviste en la cárcel. Pero Pablo contesta lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa fue la respuesta de Pablo. Estando en la misión panamericana empezamos a abrir una obra en Cincé. Iba con el pastor Wilson Villalba, él es miembro de o fue pastor de la iglesia Asamblea de Dios en Corozal, no sé ahora. Y empezaba a llegar la gente a una casa que una mujer nos había prestado. Yo notaba algo raro. Y era que la mayor parte de los que llegaban a la iglesia traían un paquete envuelto en periódico y lo traían de esta manera. Yo diría que prácticamente el 100% de las personas que llegaban con un paquete y un papel periódico envuelto, lo que traían lo traían así y se sentaban. Cuando empezábamos a predicar, la gente sacaba, desenvolvían. ¿Y saben qué traían envuelto en el papel periódico? La Biblia. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía: ¿habrá gente que se avergüenza del evangelio, que no quieren que sepan que son cristianos? El que tiene tal conducta es que sabe que ha perdido dignidad, es decir, está en descrédito, y eso es vergüenza. Si esta gente llegaba con la Biblia de aquí del brazo y envuelta y la venían a abrir, sería un síntoma de vergüenza que la gente no se diera cuenta. Es posible.
Y algo más curioso, terminaba el culto, los despedíamos y ¿qué hacían? Otra vez la envolvían y pérdida de dignidad delante de los demás. Es decir, yo no quiero que sepan que yo me congrego en una iglesia y que estoy recibiendo tales instrucciones porque mi conducta, mi comportamiento no concuerda con lo que se predica. Da vergüenza. Pablo le dice a Timoteo y a Bernabé: tráigame el capó, porque aquí hay un frío tremendo y viene y se avecina el invierno. Pablo, acuérdate que la vida pasada que tenías era mejor y no tenías de qué avergonzarte. Vienes de una familia romana. Acuérdate, Pablo, que tú te codiabas con todas las autoridades romanas, incluso con las autoridades eclesiásticas. Tú eras muy amigo de Caifás. Acuérdate que tenías más poder incluso cuando mandaste a aprobar también de que mataran a Jesús e incluso a Esteban apedreado. Tú no tenías de qué avergonzarte porque tenías todo. Y ahora que te metiste como seguidor de Cristo, paras en una cárcel enfermo, paras en una cárcel desnudo, azotado, solo y con frío. Debiera darte vergüenza al comparar esa vida con la pasada. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo espero en esta mañana que tú no tengas de qué avergonzarte por tu vida pasada, porque decidiste un día tomar un buen comportamiento y servirle al Señor y no has caído en descrédito con la gente. Pero la vergüenza vendrá que aún siendo cristianos venga todavía a nuestra vida conductas del pasado. Estamos aquí, iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, en la traducción del lenguaje actual. Sigue Pablo dándoles instrucciones a Timoteo y mire lo que le dice ahora para desarrollar su ministerio. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Miren el consejo sabio que está dándole Pablo a su amigo y discípulo Timoteo. Que cuando te presentes delante de Dios, preséntate como un obrero aprobado que no tienes nada de qué avergonzarte. Por eso el tema de la vergüenza hoy en día, de cosas que hayamos hecho, hay que resolverlo. Porque la vergüenza te puede tener estancado. La vergüenza te puede estar haciendo sentir mal e incluso caer en los dardos del enemigo y caer en el plan del enemigo. Es desanimarte de tal manera que no te puedas levantar. Pero Dios te perdona. Dios es de oportunidad. Dios no condena, te condena la sociedad y el que conoce tu pasado. Pero nosotros somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Y tú has determinado en tu corazón comportarte bien. Y si un día le dejaste de servir, ahora le vas a servir al Señor. Y vas a tener toda la confianza para decirle al Señor: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. La vergüenza muere cuando llegamos a los pies del Señor. Y que enseña correctamente el mensaje verdadero.
La iglesia Semilla de Vida, ¿cuánto nos hemos dado cuenta que ha ido creciendo? ¿Cuánto nos damos cuenta? Escúcheme esto. Crece la iglesia. Y en la medida que crece, crecen las necesidades. Por ejemplo, tenemos las necesidades de los músicos, tenemos las necesidades de los ujieres, tenemos la necesidad de las maestras, tenemos la necesidad de todos los frentes de trabajo, porque esto es un hospital espiritual. Pero en la medida que la iglesia crece, hay un problema que se presenta incluso desde la iglesia primitiva. Y es los obreros. Es decir, los que deben de ser útiles, es decir, los que tienen que servirle al Señor. Jesús lo dijo de esta manera: a la larga la mies es mucho, pero los obreros pocos. ¿Por qué son pocos? Por el tema de la vergüenza. ¿Por qué son pocos? Porque no tienen la libertad, porque la dignidad delante de la han perdido. ¿Es o no es un tema que debemos cada uno de solucionar? ¿Por qué? Porque para ser útil en las manos de Dios nos tenemos que presentar como obreros aprobados, sin nada de qué avergonzarnos. La iglesia crece, pero entre más crece necesita más gente que le sirva al Señor. Usted está ahí sentado, pero usted tiene dones, usted tiene cosas que el Señor le ha dado para trabajar, para su hogar, pero también tiene cosas que Dios le ha dado para servirle al Señor. Usted tiene ministerio. Pero ¿sabe cuál ha sido el principal problema? El qué dirán. La vergüenza. Pablo ha podido estar preso y decir: no sigo más. La verdad es que la vida que yo llevaba antes era mejor. No estaba padeciendo estas cosas. Antes, por el contrario, yo era el que mataba y encarcelaba, y ahora yo estoy preso. Como raro, ¿cierto? Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La iglesia está creciendo, amada iglesia. Escúchenme, tú que estás ahí sentado. Pero los obreros son pocos. Si has dejado de servir por causa de la vergüenza, te invito en esta mañana a que soluciones ese problema, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que le sirvas. ¿Cuántos nos sentimos perdonados por el Señor? Sigamos trabajando. Y lo último, para terminar, Pablo tomó la decisión no solamente de comportarse bien y seguirle sirviendo al Señor, seguir siéndole útil al Señor, sino que él sabía que su buen comportamiento y ser útil en las manos del Señor iba a ayudar a los otros, a los que tenía bajo su cobertura, que era la iglesia de Filipo, iba a ayudar a crecer a otros en la fe. Su reacción ante las cadenas animó a muchos que estaban allá libres para que siguieran predicando la palabra de Dios con denuedo, aunque había un grupo que no. Pero su reacción ante la adversidad ayudó a los otros a que crecieran en la fe. Miren cómo dice el verso 24 al 26, traducción del lenguaje actual. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, es decir, iglesia de Filipo. La verdad es que si muero para mí es ganancia y es 1000 veces mejor. Pero la verdad, Pablo dice, la verdad es que yo quiero mejor seguir viviendo para poderles seguir ayudando a ustedes a que crezcan en la fe. Aunque si el Señor me lleva,
para mí es ganancia y es mucho mejor. Pero en el verso 24, 25 y 26, miren lo que Pablo dice. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Iglesia de Filipo, yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir, ¿qué? Felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendré más motivos para alabar a Dios. ¿Cuántos quieren ayudar a los suyos a que crezcan en la fe? Quítate la vergüenza para que tengas autoridad. Compórtate bien para que tengas, ¿qué? Autoridad. Sírvele al Señor como ejemplo para tus hijos. Eso va a ayudar a que los tuyos crezcan en la fe. Sé fiel en la parte congregacional. Sé fiel en servirle al Señor. Porque los tuyos, los que tienen bajo la cobertura, principalmente los hijos, están viendo. Y ellos se preguntan, ¿por qué mi papá es inestable con las cosas del Señor? ¿Por qué mi papá es inestable con la parte congregacional? ¿Por qué mi papá es inestable? Hoy está y mañana no está. Algo tiene que estar pasándole en su vida. ¿Cuál es la razón? Vergüenza. Pérdida de dignidad, pérdida de autoridad. Pero en esta mañana, los 3 antídotos para matar el tema, la plaga de la vergüenza. Número 1, comportarnos bien. ¿Cuántos hacen ese compromiso? Número 2, síguele sirviendo al Señor, serle útil. Y número 3, los 2 anteriores van a ayudar a crecer en la fe a lo que tienes a tu lado. ¿Está conmigo, iglesia? Efesios capítulo 4, verso 14, para terminar. Cuando decidimos comportarnos bien, cuando determinamos seguir sirviéndole al Señor y ayudar a otros, ya usted no es un niño espiritual. Ya usted no es un bebé que va a tomar leche, sino que necesita alimento más sólido, que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice Pablo a la carta a los Efesios. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿Qué le pasa a mi papá? Un día lo veo lleno de Dios y otro día lo veo lleno de rabia. Lleva 3 domingos que no va a la iglesia. ¿Cómo está manejando el evangelio? ¿Qué le pasa a mi mamá que un día servía en la iglesia y yo era contento, pero ahora ni la veo? Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Cuántos años llevamos en el evangelio? Somos niños espirituales. Es decir, mi conducta está relacionada con el número de años que llevo en el evangelio. Sigo todavía siendo un niño donde necesito todavía agua y leche para poderme sostener. Incluso dependo del pastor. Espiritualmente dependo de la parte congregacional porque sigo siendo un niño. Que también escucho cualquier falsa doctrina donde yo me pueda acomodar o el consejo de otro, que me acomodo a lo que yo quiero y busco. No son más sino, amada iglesia, que trampas del enemigo.
falta de madurez espiritual. Pablo lo dijo de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, tanto al judío primeramente y también al griego. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y hay un asunto en esta mañana que tú y yo debemos arreglar. Y es preguntarnos lo siguiente: ¿de qué te avergüenzas? Que no tendría por qué avergonzarte. Cierra tus ojos. ¿Hubo alguna rabieta por ahí, una mala reacción? ¿Hubo por ahí alguna mala educación? ¿Hubo por ahí alguna conducta inadecuada que al confrontarlo con las escrituras nos da pena? Cada quien solo allí empieza a meditar cuáles son las razones por las cuales crees que has perdido autoridad y dignidad delante de la gente. Cualquiera que sea, en esta mañana hay solución. Vamos a crucificarla en esa cruz. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a decirle en esta mañana: Dios, determino comportarme mejor. Determino en esta mañana a seguirte sirviendo. Y también determino a hacer crecer a otros en la fe, quienes tengo bajo mi cobertura. Quiero presentarme delante de ti como obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarme, porque sé que tú eres grande en misericordia y eres un Dios de oportunidad. Dios, la iglesia está creciendo. Yo tengo talento. Yo tengo cosas que me has dado, pero ahora entiendo que es para el evangelio, para que tu evangelio de salvación a través de Cristo Jesús siga adelante con las almas perdidas. Pero si he dejado de servirte en esta mañana, Dios, quiero sentir tu perdón en mi corazón, porque quiero presentarme delante de ti para que apruebes, para que me apruebes como obrero, Señor. Quiero tener libertad delante de ti, delante de la gente. Pero mi anhelo es servirte, Dios, a pesar de la adversidad. Tú no te acuerdas de mi pasado. Y si tú no te acuerdas, es suficiente con eso. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dile: Dios, me pongo a cuentas contigo. Purifícame, Señor. Lávame. Pero quiero ser libre, porque a la larga en esta mañana he entendido que hay mucho que hacer contigo. Hay mucho que hacer por la iglesia. Hay mucho que hacer por el evangelio de salvación. Y yo quiero colaborar. Quiero ser útil en tus manos para ayudar en la fe a que otros crezcan. Y perdónanos, Dios, por nuestra pasividad con este compromiso, sabiendo que tarde que temprano no nos podemos esconder de ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Y gracias por tus miles oportunidades
por tu multitud de piedades y de misericordia. Hago un compromiso delante de ti. Ser obediente es buen comportamiento. Avivar el fuego de ese don que has dado en mi vida para servirte. Y sobre todo, Dios, para ayudar a los míos en mi casa a que te conozcan. Y a aquellos que te conocen, para que sigan creciendo y pasen de bebés, de niños espirituales, a adultos maduros espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Que algún día yo pueda decir: no me avergüenzo de nada, mucho menos del Evangelio, porque es poder de Dios. En esta mañana arreglamos el asunto de la vergüenza. Ya tú lo solucionaste en esa cruz y somos libres. Me interesa que la imagen nueva que tengo ha sido por ti. La sociedad condenará, pero en ti hay oportunidad. Por eso mi alma te alaba y mi alma te adora. Dios, toca cada corazón en esta mañana. Motívales con el querer como el hacer tú, para que te sigan sirviendo, para que sigan colocando todo lo que tú nos has dado en tus manos para la obra tuya, Dios. Tiempo, oración, comportamiento. No permitas que ninguna persona que está aquí, no permitas que ninguna familia que está aquí, que son hijos tuyos, caigan en descrédito delante de la sociedad. Guárdales, protégeles. Guárdales con tu poder. Te damos gracias, Señor. Que la imagen de cada persona que está aquí, allá afuera, sea la imagen de Cristo. Una persona nueva, renovada, libre. Nada de que avergonzarse, porque tú hiciste esa obra. Devuelve la autoridad a cada padre. Devuelve la dignidad a cada padre en esta mañana. Dios amado, y que cada persona que está aquí busque tu aprobación como un obrero, como un trabajador tuyo, sin reproche alguno en nuestra conciencia, para poder enseñar, para poder predicar, para poder ayudar a otros. Trae libertad y gozo a cada corazón. Yo te lo pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bendice también a todos los que nos ven, a todos los que nos oyen a través de la internet. Trae libertad a cada hogar. Trae, Señor, un gozo nuevo, un renovar nuevo, un comportamiento nuevo, para que te sigan sirviendo, para que sigan aportando para la obra tuya. Tiempo, oración, predicación a las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra, esperando que los que nos están viendo a través de la internet también decidan darle fin a la vergüenza.
todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Despedimos a los que están viéndonos a través del internet para que se sigan conectando en nuestras próximas transmisiones, en nuestros próximos cultos los días miércoles. Que el Señor les bendiga. Nos le damos